esta presentación está siendo grabada y por lo tanto vamos a compartirla a través del Servicio de Salud, a través de la unidad de capacitación, para que ustedes tengan la información y la puedan revisar cuantas veces quieran. Lo mismo que vamos a enviar a Alejandro un PDF con la presentación para que ustedes también la puedan tener y revisar. Y si surgen dudas después de esta capacitación y leyendo los documentos, también estamos a su disposición para poder resolver las dudas dentro de nuestras capacidades. Entonces, esta capacitación surge de la necesidad de poder ponernos un poquito de acuerdo respecto a el manejo que cada una de las instituciones tiene con los fallecidos. Como ustedes bien saben, a raíz de esta pandemia se levantó un problema que había que resolver y revisar, que tenía que ver con algunos fallecidos cuya causa de muerte quedaba un poco, el manejo de esta quedaba un poco en el limbo, y teníamos que organizarnos bien para determinar quiénes eran las instituciones que se hacían cargo de la certificación de defunción. Y este trabajo parte temprano, considerando el tema de pandemia, aproximadamente el 4 o 5 de abril, tuvimos las primeras reuniones con las autoridades locales, ONEMI, Policía, Fiscalía, Servicio de Salud Magallanes, Seremi de Salud, Servicio Médico Legal, donde empezamos a revisar los protocolos y definir bien cómo estaba funcionando el manejo de fallecidos y la certificación de defunción. Eso genera, desde ese momento, la necesidad de poder establecer flujogramas que permitan un manejo adecuado, oportuno, para evitar los problemas que ustedes han visto, han sucedido en otras ciudades. Nos preocupaba mucho que no pasara lo que está sucediendo. Estoy retrocediendo hartos meses atrás, en países como Italia, España, en donde habían problemas con el manejo de fallecidos. Afortunadamente eso no se ha visto acá. Y lo que se vio más cerca en Ecuador, por ejemplo, en donde habían también varios problemas con la certificación y el traslado de fallecidos hacia los lugares donde se tenían que inhumar. Eso generó una gran preocupación a nivel local, y finalmente realizamos protocolos y desarrollamos actividades para poder manejar eso de buena forma. En ese sentido, el trabajo que se desarrolló en conjunto con el Servicio de Salud fue bastante positivo. Y también la buena disposición que ha tenido toda la comunidad profesional para poder resolver este problema y tratar de reducir al máximo el dolor y el problema que se genera con las familias de estas personas que fallecen. Así que eso un poco para contextualizar el desarrollo de esta actividad. Nosotros, como Servicio Médico Legal, en general manejamos bastante bien el tema de fallecidos, porque nuestra institución, dentro de los protocolos, el tanatológico, si bien no es el más numeroso, porque las pericias de autopsia equivalen aproximadamente al 9% de las actividades periciales que desarrolla el Servicio Médico Legal, sí podría ser el más impactante. Entonces, hay un manejo importante a partir del conocimiento que tienen los peritos tanatólogos que trabajan tanto acá en la región de Magallanes como en el resto del país. Y en cuanto al manejo de protocolos, nosotros tenemos protocolos asociados a normas técnicas bastante antiguas. Entonces, eso nos permitió en un comienzo poder desarrollar estas actividades, y ahí les voy a mostrar en la presentación. Parte la voy a presentar yo y parte la doctora Arao. Les voy a mostrar un poco cómo son los protocolos que nosotros manejamos con los fallecidos que ingresan a nuestra institución. Ahora, todo eso ayudó a desarrollar actividades con el Servicio de Salud para ir ayudando a orientar el desarrollo de estos peritajes y sobre todo el certificado de función. Sin embargo, ustedes han visto y han sido testigos, ¿cierto? Y han sido actores principales en este desarrollo,
lo cual no está exento de problemas, porque siempre hay situaciones que están como consideradas dentro de la delgada línea de qué es lo que ve un médico de la red de salud y qué es lo que ve el servicio médico legal. Y ahí en esos casos es donde hemos estado en contacto permanente para poder ir organizando y resolviendo los problemas que puedan suceder. Entonces, el objetivo de esta presentación es un poco mostrar en qué aspectos y en qué situaciones trabaja la red de salud, en qué situaciones trabaja el servicio médico legal y en qué casos que existen estas dudas podemos coordinarnos para poder resolver el problema más importante, que es el manejo de un fallecido y el apoyo a las familias para que este trámite sea lo más rápido posible y lo menos traumático y doloroso para ellos. Voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si la ven bien. La presentación se titula Certificado de Función. Ahora, el certificado de función vamos a ver en el contexto de la función que realiza cada una de las instituciones con este proceso. Y a partir de unos esquemas y una presentación que va a hacer la parte intermedia y final la doctora Bravo, vamos a ir viendo situaciones en las cuales se realiza esta certificación de función cuando es por enfermedad, que es lo que generalmente corresponde realizar a los médicos de la red de salud. El objetivo de la actividad es explicar los alcances del decreto 460, que es antigua, del año 1970, a los médicos de la red de salud y el rol que cumple cada institución, es decir, servicio de salud y servicio médico legal, en la emisión de certificados de función de acuerdo a las causas de fallecimiento. Este esquemita que está acá, en el fondo resume lo que vamos a presentar hoy día, ¿ya? Ustedes van a ver que este mapa conceptual tiene, o flujograma, tiene diferentes actores que participan en la situación de un fallecimiento, y esto lo vamos a ir desglosando después en el rol que tiene el servicio médico legal y el rol que tienen los médicos de la red de salud. Y aquí vamos a introducir el decreto 460 para poder tratar de explicar en detalle en qué casos actúa el médico o en qué casos requiere del apoyo del resto de la red de salud para poder emitir la certificación de salud correspondiente. A continuación les voy a dejar a la doctora María Carmen Bravo para que les presente algunos aspectos relacionados a las causas de muerte y cómo se manejan estas, ¿ya? Doctora. Gracias, doctor. Bueno, el tema de los registros médicos, ¿no es cierto?, entre ellos el certificado médico de función, se aborda cuando uno estudia medicina, ¿no es cierto?, en el periodo de pregrado, ¿ah? Pero en este periodo los alumnos, la verdad es que estamos más motivados en sanar, en curar a las personas que andar certificando las muertes, ¿ya? Por lo tanto, no está de más, ¿no es cierto?, un pequeño refuerzo durante el periodo del ejercicio profesional médico. Ahora, ¿cuál es la importancia del certificado médico de función? ¿No es cierto? Como todos saben, es un documento de fe pública que se extiende en un formato especial para justificar la causa de muerte de una persona, ¿ya? Hay que tener en cuenta que es un documento imprescindible para la inscripción de la defunción en el registro civil y para obtener, ¿no es cierto?, posteriormente el pase de sepultación para la inhumación o entierro del cadáver o su cremación. Es decir, sin este documento no se puede enterrar al fallecido, ¿ya? Por otro lado, comprueba oficialmente el término de la existencia legal de la persona, ¿no?, lo que permite sobre todo a los deudos, ¿no es cierto?, iniciar el cobro de seguros, de herencia, de pensiones de viudez, orfandad, posesión efectiva de los bienes. ¿Mm? Y por otro lado, extingue el matrimonio. La siguiente. Permite también entregar las herramientas
para la prosecución de acciones penales en casos de muerte por causa externa. Causa externa se refiere principalmente a traumatismo, por ejemplo, un homicidio, ¿ya? Forma parte de los antecedentes que va a tener el fiscal para iniciar una causa penal. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que constituye la base del registro de las causas de defunción y de la estadística de mortalidad, ¿no es cierto?, permitiendo por un lado identificar problemas de salud, realizar programas sanitarios, permite identificar poblaciones en situación de riesgo, asignar recursos, diseñar políticas de salud, evaluar el impacto del programa e identificar enfermedades emergentes como lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, su extensión tiene una finalidad legal y otra epidemiológica o de salud pública. Es por eso de la importancia de contar con registros precisos, ¿no es cierto?, confiables, porque contribuyen a mejorar el estado de salud de una población. El siguiente, por favor. Entre los documentos relacionados con el certificado de defunción tenemos el Código Sanitario, la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos, el Reglamento General de Cementerios, el Reglamento Orgánico de Servicios de Salud, y dejé para el final el Decreto 460 del Ministerio de Salud, que data, como decía el doctor, del año 70, el cual es el que rige, ¿no es cierto?, la extensión del certificado médico de defunción por los médicos. La siguiente. En relación a las causas de muerte, existen muchas clasificaciones, ¿no es cierto? La muerte por enfermedad o muerte natural, como se dice, en la cual por un lado puede ser conocida previamente, desconocida, o está en el contexto de una muerte súbita, ¿no es cierto?, que es una muerte que ocurre inesperadamente en un individuo previamente sano, generalmente joven. Tenemos las muertes por asfixia, ¿no es cierto?, donde están contenidos todas las asfixias por sumersión, ahorcamiento, sofocación, las muertes por traumatismo, todo tipo de accidente, de tránsito, laboral, doméstico, y la muerte por intoxicación, la principal alcohólica, ¿no es cierto?, barbitúrico, cianuro y otras. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba en un comienzo, gracias doctora, cuando una persona fallece hay una serie de eventos que se van desarrollando. Si la persona fallece en un hospital es mucho más sencillo el proceso porque esa persona está con una evolución y por lo tanto es más fácil para los médicos que están tratando a esa persona poder, en base a esa evolución y los antecedentes médicos que se manejan, extender un certificado de defunción. Pero cuando la muerte se genera en otro lugar, que no sea un recinto hospitalario o una clínica, por ejemplo, en la vía pública o en un domicilio, se empiezan a generar complicaciones que requieren de otro manejo y eso es un poco lo que les voy a contextualizar en estas siguientes láminas. En general, cuando una persona fallece en un lugar que no es un recinto hospitalario, hay personas que están, bueno, generalmente hay testigos, hay personas que están presentes en el lugar, o hay personas que ven un hecho violento y llaman a las policías, carabineros de investigaciones, y generalmente llega también el personal del SAMU al lugar. Ellos lo que hacen es lo que se denomina constatación del fallecimiento. Si hay una persona fallecida, ellos van a establecer que realmente la persona está fallecida, y en base a eso se genera este hilo conductor que permite establecer si la causa de fallecimiento es asociada a causas no naturales o violentas, o a causas naturales o no violentas. Y si miramos en el caso de que la constatación de fallecimiento se puede asociar a una causa de muerte violenta o no natural, a un fallecido en vía pública, o a un fallecido domiciliario, o también en vía pública, donde no hay redes de contacto ni antecedentes médicos,
por ejemplo, lo que comentaba la doctora, una persona que aparentemente esté sana y se desplome en la vía pública, o una persona que esté en su domicilio y, y no haya ningún familiar, ningún conocido que esté al tanto de la situación de esta persona, y por lo tanto existan dudas muy razonables de la causa de muerte o incluso de la identificación de esa persona, las policías en general hacen el llamado a fiscalía, estableciendo que hay algún hecho que permita sospechar de una causa criminal o médico legal, y en ese caso termina fiscalía llamando al servicio médico legal. En esta parte de este esquema, yo les voy a contar un poco qué es lo que pasa cuando una persona fallece y existe alguna duda o sospecha de criminalidad, que es en el fondo la razón por la cual se contacta y acude el servicio médico legal. Y por lo tanto, hace la certificación de función. Doctora, ¿algo voy a decir? Doctora, ya. Bueno, nosotros como servicio médico legal, ¿no es cierto?, extendemos el certificado médico de función. ¿En qué caso? En aquellas muertes violentas o no natural, ¿no es cierto?, accidente de tránsito, homicidio, sospecha de homicidio, suicidio, sospecha de suicidio, en sospecha de responsabilidad profesional, ¿no es cierto?, en muertes en custodia, o sea, esas que ocurren al interior de gendarmería o de la policía, ¿no es cierto?, o en actividades policiales, en sospecha de tortura o cualquier forma de maltrato, ¿no es cierto?, en los desastres naturales, en las muertes súbitas, ¿ya? En esos casos vamos a tener que realizar la autopsia y posteriormente certificar la muerte. Pero como decía también el doctor Castro, cuando no existen antecedentes que permitan la identificación de la víctima. ¿Por qué? Porque para realizar o extender el certificado médico de función se requiere de tener o de disponer del carnet de identidad, ¿ya? Por lo tanto, si no existen esos antecedentes, esto puede ser derivado al servicio médico legal para su identificación. Siguiente. Como resumen, ¿no es cierto?, si existe sospecha de causas no naturales o evidencia de signos de violencia, se debe denunciar al Ministerio Público, principalmente al fiscal de turno, quien va a determinar, por un lado, ¿no es cierto?, el trabajo pericial en el sitio del suceso por las policías, y posterior remisión al servicio médico legal, o una remisión directa de servicio previa constatación por parte de las policías y orden de fiscalía. Eso es muy importante. Nosotros no actuamos independientemente, nosotros actuamos por orden de fiscalía. Todos nuestros actos obedecen a una orden del fiscal. Bueno, dentro del manejo de un fallecido, en este contexto de pandemia, nosotros, como les mencionaba anteriormente, nos regimos frente a una norma técnica. Y la norma técnica es súper clara en los procesos de levantamiento de un fallecido, de traslado de un fallecido, peritaje tanatológico propiamente tal, y la entrega de este fallecido a los deudos o a las personas que, autorizadas por fiscalía, puedan demandar el cuerpo de esta persona que falleció. Y en ese caso, nosotros, desde comienzo de esta pandemia, de hecho ahí les muestro hay un decreto, una resolución, perdón, del 27 de marzo de este año, se estableció que era súper importante hacer una buena anamnesis, o sea, tener bien claro los antecedentes aportados por las familias que nos permitieran establecer si la persona era o no sospechosa de COVID. Y por eso, como institución, se determinó que si había una persona que fuera considerada caso positivo para COVID, no se realizaría el procedimiento tanatológico y se haría un procedimiento documental buscando la información que pudiese aportar la familia. ¿En qué casos se podría establecer una excepción? Es decir, una persona se hace autopsia siendo COVID positivo en casos que las muertes sean violentas. Una persona
falleciera en un accidente automovilístico, en una persona que falleciera producto de un homicidio o un suicidio. Pero el resto de los procedimientos son de evaluación externa y certificación de defunción. Además, este decreto entrega los lineamientos generales para realizar la autopsia. Le voy a mostrar un esquema sobre eso, en donde, como se establece ahí en este ejemplo, se hace una autopsia dirigida al lugar donde se encuentra la lesión, en el caso de un homicidio, un suicidio u otro accidente. Entonces, deja de ser el procedimiento tan riguroso en cuanto a la información que uno obtiene habitualmente en una autopsia cuando existen estos problemas de sospecha o confirmaciones de ser positivos a COVID. Y fundamentalmente la razón es para evitar o reducir al máximo el riesgo de nuestros funcionarios. Ahora, durante el desarrollo de esta pandemia hemos ido aprendiendo una serie hemos ido recibiendo conocimiento nuevo, ha sido muy dinámico esto, y por lo tanto esta resolución que le estoy mostrando podría perfectamente ir variando en el tiempo, porque no tenemos la información sobre la enfermedad COVID-19 asociada al virus SARS, ha ido también evolucionando de manera muy dinámica. Un poco para mostrar el flujograma que desarrolla el servicio médico legal, si nos vamos desde izquierda a derecha, si hay sospecha de COVID, se toma un hisopado traqueal y si el resultado es negativo, se hace la autopsia. Si es positivo, se certifica la muerte asociada a una neumonía por COVID. Ahora, eso, como les decía, ha ido variando un poco porque si la causa lo amerita, y hay lesiones, o sea, y la muerte, y la persona fallece con COVID y no por COVID, se desarrolla un procedimiento que, como les explicaba anteriormente, es más abreviado. Pero en general, nosotros tenemos una autopsia que es la médico legal cuando es muerte violenta, y ahí hay algunas causas: arma de fuego, arma blanca, compresión cervical o accidente de tránsito, y los procedimientos que desarrolla el perito tanatólogo, que son más reducidos, como les decía, comparado con una autopsia en una situación no pandemia. Y además, si la persona requiere ser identificada, se hacen los procedimientos de identificación correspondientes. Hasta el mes de mayo, nosotros estábamos recibiendo igual muchos casos que eran muertes asociadas a enfermedades, lo cual ha ido evolucionando favorablemente con el trabajo que hemos realizado en conjunto con el Servicio de Salud. Y eso ha permitido que muchas personas que tenían antecedentes médicos y tenían un historial médico, no es necesario que realicemos el procedimiento de autopsia. Y aquí es donde surge una duda que me imagino que varios de ustedes la tienen, que se asocia a las famosas autopsias clínicas. Nosotros desarrollamos autopsias denominadas médicos legales porque en el fondo el objetivo de la autopsia es poder establecer si la causa de muerte se asocia o no a participación de terceros o a hechos violentos que la desencadenan. Cuando existe alguna causa no muy clara de fallecimiento, lo primero que hay que hacer es agotar todas las medidas de historial médico para poder llegar a una causa de muerte, que después la doctora les va a comentar un poco más. Hay directrices y guías de la Organización Mundial de la Salud que permiten, en el fondo, conocer posibles causas de muerte, y esa información es bastante valiosa para poder revisarla y avanzar en ese aspecto. Si llegara a ser necesario una autopsia clínica, existe o debería existir a través de los departamentos de anatomía patológica de los hospitales la posibilidad de poder evaluar órganos, ¿cierto?, que pudiesen ser los que están comprometidos y por lo tanto los que podrían establecer una causa de muerte. Y finalmente la certificación de defunción se basa en los antecedentes que aporta el anatomopatólogo en esa situación. Como mencionaba la doctora Bravo en un comienzo, cuando hay una muerte súbita, generalmente igual llegan al servicio médico legal porque puede existir la sospecha de alguna razón de tipo médico legal para poder desarrollar ese peritaje. O descartar que en realidad sea alguna falla
de algún órgano, principalmente cardíaca. Sí, corríjame, doctora, si estoy equivocado. No, perfecto, está cardiovascular, así es. Y después viene todo el desarrollo de los protocolos asociados al decreto 460, ¿ya? Ahora ya salimos de la parte médico-legal y nos vamos a la parte médica propiamente tal. Y el decreto 460 es un decreto bastante acotado, tiene 6 artículos que determinan, en fondo, en qué circunstancias se hace una certificación de fallecimiento. Los cuatro primeros artículos se refieren a lo que está en naranjo: asistencia a fallecimiento, la muerte es menor a 48 horas, la muerte es entre 48 horas y 30 días, o la muerte es más de 30 días con o sin atención médica. Después tiene un artículo quinto que se refiere a la posibilidad de que un médico, no teniendo antecedentes, pueda establecer una negativa de certificación y una constatación de imposibilidad de certificación de defunción. Y la alternativa, el artículo 6 se refiere a la posibilidad, en casos muy acotados, y eso igual tengo que ser muy claro, voy a compartir una lámina que proporcionó el director del Registro Civil de Identificación. Cuando es complejo que haya un médico que pueda certificar la muerte, se buscan testigos que sean personas que conozcan al fallecido y que puedan dar fe en el fondo que esta persona no fue vinculada a un hecho violento en su muerte, sino que su muerte se desencadenó por alguna razón asociada a alguna falla producto de alguna enfermedad, fundamentalmente. Como ustedes pueden ver, cuando es una muerte en asistencia a fallecimiento, generalmente eso sí ocurre en algún establecimiento hospitalario o clínica, el médico que está haciendo el tratamiento certifica la defunción y la causa de muerte. Si la muerte es es de menos de 48 horas, o entre 48 horas y 30 días, existiendo antecedentes médicos, puede ser el jefe de servicio el que entrega el certificado de defunción y causa de muerte, o puede este médico mandatar a otro médico que pueda apoyar en esa labor. Y eso es un poco lo que se está haciendo en este contexto de pandemia. Y cuando son más de 30 días con o sin atención médica, es el director del hospital o el jefe de urgencia o un médico mandatado que pueda entregar el certificado de defunción existiendo estos antecedentes. En los casos como les decía, en la menor cantidad de casos muy puntuales, si aún así existe una sospecha en la causa de muerte natural, existe la autopsia igual que podría ser realizada por la unidad de anatomía patológica de un servicio de salud. El decreto 460, aquí está el extracto, eso igual se los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar, que un poco, o sea, que está escrito lo que resumidamente les mencioné en la anterior lámina. Y en cuanto a la extensión del certificado médico, de acuerdo a este decreto, establece que todo médico que asista a una persona que fallece está obligado a extender el certificado médico. Ahora, si el deceso se ha producido dentro de las 48 horas siguientes a atenciones ambulatorias hospitalarias, también tiene esa obligación. Y en el caso que hayan pasado más de 48 horas y dentro de los 30 días siguientes a la atención de público, también en el caso que se cuenten con los antecedentes médicos que permitan extender este certificado. La doctora después les va a mostrar un poco cómo se desarrolla el certificado médico, porque siempre puede existir un poco de temor de emitir un certificado de defunción, sobre todo si no están todos los antecedentes, y eso es importante aclararlo, y la doctora les va a contar un poco sobre eso. Ahora, si el fallecimiento ocurre después de 30 días de la última atención médica, el médico puede certificar la defunción basándose en antecedentes proporcionados por los deudos o personas que se mantuvieron en contacto con el fallecido. Y aquí juega un papel importante la información que puedan aportar del historial médico del fallecido, que pueda dar luces respecto a la causa de muerte. El médico puede negarse a otorgar el certificado de defunción médica si al interrogar los deudos e inspeccionar el cadáver no existen antecedentes que puedan permitir determinar la causa de muerte. De ahí es donde se hace la certificación de imposibilidad de certificación de defunción. Ahora,
Si el médico presume que el fallecimiento se debe a causas no naturales, porque puede pasar también que uno llega a la escena del fallecimiento, ¿cierto? A pesar de que las policías evaluaron al fallecido y existe duda de parte del médico, que es una duda muy razonable, también puede abstenerse de emitir certificado, y en este caso sí tiene que comunicarse con el director del hospital base y tienen que generar una denuncia para que se establezca una solicitud de fiscalía para peritaje de tipo médico legal. Como decía la doctora Bravo, el peritaje médico legal no es un peritaje que surja por un interés espontáneo del servicio médico legal. Por ley nosotros tenemos que asistir y realizar peritajes cuando se nos solicita nuestra acción a través de las instituciones judiciales. Generalmente en los casos de sospecha de muerte asociada a causas médico-legales, quien realiza esa solicitud es la Fiscalía del Ministerio Público, pero también podría ser una Fiscalía Militar si corresponde así. Entonces, cuando el médico carece, ¿cierto?, de antecedentes clínicos que fundamenten la causa de muerte, puede abstenerse de certificar la defunción. Y si un paciente que fallece en un centro asistencial tiene antecedentes médicos legales que pueden estar relacionados directa o indirectamente a la causa de muerte, por ejemplo, llega alguien al hospital herido por un accidente automovilístico o por alguna herida, y esa persona fallece en el hospital, obviamente ahí hay una intervención de tercero o sospecha de intervención de tercero, y en ese caso se hace la denuncia a fiscalía y el médico legal tiene que hacerse cargo de ese peritaje. ¿Ok? Entonces, finalmente, de lo expuesto se concluye como hecho práctico que el médico puede certificar directamente la muerte solo en aquellos casos que existan antecedentes médicos suficientes, ¿ya? Si no tiene esa posibilidad y existe sospecha de intervención de tercero o de una muerte provocada por la misma persona, no puede hacer un certificado de función. Les voy a contar una anécdota que sucedió la semana pasada nomás en otra región del país que no voy a mencionar, que una persona falleció producto de un suicidio, por asfixia por ahorcamiento, y un médico, que me imagino no tenía muy claro este decreto, certificó la muerte. Y eso generó un problema súper grande porque estaban velando al fallecido y tuvo que asistir fiscalía a solicitar a la familia que entregasen el cuerpo para poder hacer el peritaje médico legal. ¿Se imaginan el dolor que genera a la familia y todos los problemas asociados? Y sobre todo si hubiera llegado a concretarse la inhumación, después se requiere hacer una exhumación para poder hacer el peritaje y establecer de manera clara la causa de muerte. Por eso es importante contar con los antecedentes, y en el caso de que la muerte sea sospechosa de criminalidad, no tienen que tener ningún temor en hacer la denuncia a fiscalía. Es un trámite que no es muy complejo, y ustedes lo que después tendrán que hacer cuando así se les solicite es participar en calidad de testigos, ¿cierto?, dando testimonio de lo que ustedes vieron. ¿Qué sería eso? No sería nada más. Ahora, como les comentaba, como para finalizar con este esquema, si la causa es criminal o hay sospecha de criminalidad, autopsia médico legal. Si a raíz de la enfermedad existe aún la sospecha de la muerte, es autopsia clínica. ¿Ya? Y, como les decía, existe el certificado de negación que debe quedar por escrito, y el médico se identifica y deja constancia de otorgar el certificado de función por no contar con los antecedentes que permitan determinar la causa de muerte. Y con este certificado de negación concurren ante el registro civil con 2 testigos que declaran la verificación del fallecimiento, declaración que también puede realizarse ante un juez de letras del crimen o civil. ¿Ya? Este es un aporte del registro civil. Ahora, finalmente, como les comentaba, dentro de lo que se realiza en el servicio médico legal en este contexto de pandemia, hay no solamente lo que realiza el médico legal, sino lo que se realiza en general. Si de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública, si un médico que asiste a una persona que fallece en su domicilio
O sea, está claro que están los antecedentes, tiene que extender el certificado médico considerando el artículo 1 del decreto 460. ¿Ya? Ahora, si hay razones fundadas para presumir que el deceso no se originó por causas naturales, en ese caso actúa el servicio médico legal. Y ahora dejo a la doctora para que hable un poco de cómo es el documento de certificación de defunción y algunos ejemplos prácticos asociados a lo mismo. Doctora. Está muda, doctora. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Esta corresponde, ¿no es cierto?, al formato actual del certificado que se llama Certificado Médico de Defunción y Estadística de Mortalidad Fetal, ¿no es cierto? Es un documento foliado y que consta de 2 secciones, ¿ya? Este documento es otorgado por el Registro Civil y, como se sugiere aquí en los antecedentes que vamos a ver más adelante, se requiere de portar en mano, ¿no es cierto?, la cédula de identidad del fallecido, y vamos a dar algunas recomendaciones, entre ellas está usar ojalá letra imprenta. Doctora, perdone que le interrumpa un poquito, quería también hacer otro alcance respecto a la cédula de identidad. Acá, en este caso, sí es importante que el médico, independiente que esté o no, tenga o no aprobado el EUNACOM, como requisito para poder extender un certificado de función, tiene que tener su cédula de identidad nacional. O sea, si hay algún médico extranjero que no posea esta cédula de identidad, no puede emitir un certificado de función. Eso es importante, por favor, para que lo maneje. ¿La siguiente, doctora? Sí, la siguiente. El certificado médico de función tiene 2 grandes secciones. La sección A, como es la que pueden ver ahí en la imagen, ¿no es cierto? Y la B, pero solo la parte A es la que es llenada por el médico y que debe ser llenada en su totalidad por él, digamos, no delegar funciones, ya que él es el responsable, ¿no es cierto?, ética y legalmente de lo que se consigna en él, ¿ya? En la sección A, ¿no es cierto?, está lo que tiene que ver con la identidad del fallecido. Por lo tanto, se requiere tener en mano, como decía, la cédula de identidad. En el número 1, ¿no es cierto?, dice que se debe consignar el nombre y apellidos del fallecido. Son todos los nombres y todos los apellidos que aparecen en el carnet, ¿ya? Anotar la cédula de identidad, obviamente, el sexo, la fecha de nacimiento, la edad en años cumplidos, y si es menor de 1 año, consignar la edad según corresponde, si en meses, días, horas o minutos. Ahora en la parte final, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que dice testigos que certifican la identidad del difunto cuando no se tiene cédula de identidad. Eso generalmente en caso de niños menores o en zonas rurales muy alejadas, ¿no es cierto? Se recurre a la certificación de la identidad por 2 testigos. Pero esto no es la situación de Punta Arenas, por lo tanto, esto no utilizarlo, ¿no es cierto? Si no hay identidad, se debe hacer la denuncia y actuaría el servicio médico legal para hacer la autopsia y determinar la identidad del fallecido. En la sección 2, ¿no es cierto?, tenemos los datos de la defunción en relación a la fecha de ocurrida, ¿cierto?, a la hora, y si es para menor de 1 año de defunción fetal, ¿no es cierto?, el peso al nacer, semana de gestación y el estado nutricional. El lugar de ocurrencia de la defunción, ¿no es cierto?, el establecimiento, la dirección y la comuna. Ahora es en la parte 3, en esta sección, que dice relación con la causa de muerte, ¿ya? Esta sección, ¿no es cierto?, que debe ser llenada por el médico, obviamente, se establece una serie de diagnósticos que debe tener una secuencia lógica, causal, que van a determinar al final, ¿no es cierto?, la causa última o la causa inmediata. A ver, tenemos en número 1 romano, causa inmediata, ¿no?, que es aquella enfermedad o condición que produjo directamente la muerte, o sea, la causa última de la muerte, digámoslo así, ¿ya? Pero
tenemos también las causas originarias o básicas, que son, ¿no es cierto?, las lesiones o enfermedades, suicidio, homicidio, que ocasionan la causa inmediata, ¿ya? Y existen para llenar 2 líneas. Esto no significa que deben ser llenadas todas. Si un diagnóstico basta por sí mismo, sería posible llenar una sola, que es la primera, ¿ya? Por lo tanto, en esta secuencia lógica de eventos, ¿no es cierto?, que condujeron a la causa última, por ejemplo, lo que se consigna en la letra A, en la línea A, es debido o es consecuencia del diagnóstico que se consigna en B, y esta es debido a lo que se consigna en C. A eso me refiero con una secuencia lógica, ¿ya? Es una secuencia lógica, pero además tiene que ser una secuencia cronológica. Por eso, si ustedes se fijan en el lado derecho, existe un área donde dice duración de la enfermedad, ¿ah? Donde hay un espacio para colocar el intervalo de tiempo de cada patología, un tiempo estimado. En medicina legal nosotros no anotamos acá porque en general no tenemos esos antecedentes, ¿ya? Pero si el que dispone de antecedentes está en el hospital, en el consultorio, es posible consignar ese dato, ¿ya? Y en el punto 2 romano, ¿no es cierto?, en la parte final, tenemos los estados morbosos concomitantes, ¿no es cierto?, que son aquellos que contribuyen a la defunción, pero no forman parte de la cadena causal. El siguiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que importa definir? Lo que importa definir son las causas básicas o las causas originarias. Estadísticamente, para salud pública, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, le interesa saber cuál es la patología que origina al final, ¿no es cierto?, la muerte, para destinar recursos, el programa, etcétera, ¿cierto? Por eso lo que importa es, al final, estadísticamente, la causa originaria o básica. Como les explicaba, existe la causa inmediata, causa o causas originarias, porque existen 2 líneas para llenar, que no necesariamente tienen que ser llenadas, y están los estados morbosos concomitantes. La siguiente. La siguiente. Creo que se saltó una. Esa. La causa inmediata, repitiendo lo mismo, ¿no es cierto?, es la enfermedad terminal, complicación o condición que produjo directamente la muerte. No es la forma de muerte. Por ejemplo, muchas veces uno ve en los certificados que consignan paro cardiorrespiratorio. La verdad que todo al final nos morimos de eso, ¿eh? Pero si se consigna paro cardiorrespiratorio, se debe establecer la causa originaria, porque esto es debido a muchas causas, entonces hay que establecer la causa básica o la causa originaria que la determinó, ¿ya? Tenemos las causas básicas u originarias, ¿no es cierto?, que corresponden a las enfermedades o lesiones que dan inicio a la cadena de acontecimientos que llevaron a la causa inmediata. Como les decía, se pueden registrar hasta 3 diagnósticos diferentes, pero lo importante es que existe una secuencia lógica entre ellos, ¿ya? Y tenemos los estados morbosos concomitantes que ya lo vimos. A modo de ejemplo de esto, por ejemplo, causa última o inmediata, tenemos una neumonía de días de evolución, ¿no es cierto? Esta es debido a metástasis pulmonares, tal vez semanas, y esto debido a un cáncer gástrico que quizás lleva meses de evolución, ¿ya? Una secuencia lógica en cuanto a los diagnósticos y cronológicos. La siguiente. Y a modo de ejemplo, en estados morbosos concomitantes podemos consignar la hipertensión arterial de años de evolución. Ahora, ojo, porque la hipertensión arterial puede en algunos casos ser la causa básica, ¿no?, de alguna patología, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial vendría a ser una causa originaria o básica. La siguiente. Más ejemplos, ¿no es cierto?, en que mezclamos causas médico-legales y médicas propiamente tal. La tuberculosis pulmonar
Como único diagnóstico, como causa inmediata, es suficiente. No es necesario poner más. ¿Ya? Metástasis pulmonar, siempre hay que poner el origen de la metástasis, ¿no es cierto? Que podría ser un cáncer cérvico-uterino, que sería la causa originaria. Un infarto agudo al miocardio, ateromatosis coronaria. Una obstrucción intestinal por una diverticulosis del colon descendente roto, y esto debido a una enfermedad diverticular del colon. Accidente cerebrovascular, debido a una enfermedad hipertensiva, que esto es lo que yo les explicaba, en este caso forma parte de una causa originaria, la hipertensión arterial. Insuficiencia renal, debido a una glomerulonefritis crónica, una causa médico-legal, ¿no es cierto? Fracturas múltiples, debido a un atropello por automóvil o a un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Neumonía posoperatoria, gangrena del pie, debido a una diabetes mellitus. Asfixia, causa originaria por ahorcamiento, causa originaria final, suicidio, ya la forma médico-legal. La hemorragia digestiva, ¿no es cierto?, por gastrectomía, debido a una úlcera duodenal perforada. Intoxicación por benzodiazepina, ¿no es cierto?, suicidio. La siguiente. Como recomendaciones, ¿no es cierto?, ojalá siempre inspeccionar personalmente el cadáver, ¿ya? Porque se pueden llevar sorpresas de estar certificando muertes, como ha ocurrido, de personas que no están fallecidas. Rellenar personalmente certificado de función, por lo que le explicaba de la estructura ética, ¿no es cierto?, y legal que tiene su llenado. Utilizar mayúsculas, ¿no es cierto?, no hacer correcciones o borrones, basarse en información real, la secuencia lógica de patología, ¿no es cierto?, evitar abreviaturas y siglas. Hay que tener en cuenta de que los diagnósticos son transcritos estadísticamente, ¿no es cierto?, por personas que no son médicos. Entonces muchas veces las siglas se pueden prestar para confusión. ¿Ah? Evitar signos y síntomas, ¿no es cierto?, registrar una sola enfermedad por línea y no dejar líneas en blanco. ¿Ya? Cuando se dice evitar los síntomas o signos como causa única de función, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto como paro cardíaco, anemia, senilidad, shock, estos son debidos siempre a otras múltiples enfermedades. Por lo tanto, si se consigna como causa inmediata, debe colocarse en segunda línea la causa originaria. ¿Ya? En lo posible siempre especificar la etiología. Por ejemplo, una neumonía neumocócica, ¿no es cierto? Una meningitis también meningocócica o viral. Si no se dispone la información, consignar ese dato, que es de causa no precisada o se desconoce su origen. ¿Ya? Especificar siempre la localización anatómica, por ejemplo, un quiste etílico pulmonar, hepático, una tuberculosis intestinal, etc. ¿Ya? El lugar anatómico donde está localizada la patología. La siguiente. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay secuelas o complicaciones tardías que pueden aparecer varias décadas después de ocurrir la enfermedad, que dio origen a toda esta cadena causal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si la muerte ocurre por una insuficiencia cardíaca, que es debido a una enfermedad mitral que tuvo su origen por una enfermedad reumática en la niñez, esta enfermedad reumática va a ser la causa básica, ¿no es cierto?, y va a quedar consignada en la parte última de la parte 1. Si existieran intervenciones quirúrgicas y la muerte es consecuencia de ella, debe quedar consignada en la cadena causal, ¿no es cierto? Pero se considera la causa básica la patología que motivó la intervención. La siguiente. En caso de muerte por traumatismo, intoxicaciones, ¿no es cierto?, situaciones que certificamos los médicos legistas, o también puede ser cualquier médico, como perito ad hoc, que son asignados por el fiscal, dependiendo si existe o no perito en un lugar, ¿no es cierto?
hay que anotar al menos dos tipos de hechos clínicos, ¿cierto? La naturaleza de la lesión, politraumatismo, fractura de base, herida penetrante, etc. Y la causa externa, si se trata de una forma accidental, una forma suicida, homicida, etc. Al siguiente. Dame un segundo, doctora. Algunos rezagados que se quieren incorporar. Van a llegar al final. ¿Se saltó una, creo? ¿Sí? Esa. Para su conocimiento, ¿no es cierto?, contarle que existe la circular A15 del Ministerio de Salud, que data del 2008, ¿no es cierto?, que imparte instrucciones sobre la emisión de los certificados de función y autorizaciones para traslado de cadáveres. Establece que los hospitales y consultorios deberán establecer un sistema para el otorgamiento de estos certificados que considere la presencia en todo momento de un médico con facultades delegadas para la emisión de los mismos, de forma tal que sean otorgados en un plazo que no exceda de 2 horas desde el momento de la muerte o desde la petición de certificado. Al siguiente. Y como conclusión, es importante, ¿no es cierto?, conocer las causas de muerte para tener una adecuada planificación en salud y conocer las causas de muerte médico-legales, ¿no es cierto?, para constituir la base en la planificación de los sistemas de justicia. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, consulta, para eso estamos. Muchas gracias. Si existe alguna duda, alguna inquietud que quieran plantear, trataremos de resolverla en este foro. Tengo una pregunta respecto a los certificados de defunción. ¿Es válido colocar, si uno se equivoca, porque me ha pasado a veces que desde la funeraria me llevan el certificado para hacer una corrección al lado, porque me equivoqué de número o porque el colega que estaba antes se equivocó en una letra? ¿Es válido colocar al lado la anotación y colocar el timbre de la persona que está haciendo la corrección? Sí, la verdad que eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no es cierto? Se hace una pequeña corrección, se firma o se pone el timbre. Eso es lo que es aceptado por el registro civil, ¿ah? Pero la ideal es que no vaya con ningún tipo de borrón, ¿ah? Yo tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, nos ha pasado reiteradas veces pacientes adultos mayores, pero en una edad, no sé, entre 60 y 70, por ejemplo, que están inscritos en algún CESFAM, pero que no han recibido, no han consultado, al menos dentro del último mes, incluso más, dentro de lo que uno revisa en la ficha, antecedentes crónicos, por ejemplo, artrosis. No, nada, digamos, que pudiera haber originado una muerte. Y no hay, digamos, incluso no ha pasado, no hay presencia de algún familiar. Entonces, no hay mayor antecedente, no hay mayor testigo. Se da la indicación de que se emita un certificado indicando que no se cuenta con los antecedentes para extender el certificado. Ahora, uno igual piensa que es una causa natural, no hay algo que indique que haya sido una muerte médico-legal. Si no contamos con autopsia médica, digamos, otorgada por el Servicio de Salud, ¿qué hacemos en esos casos? En ese caso, si están claros ustedes que la causa no tiene asociación de intervención de terceros, es decir, sino que la muerte fue producto de una enfermedad, podrían, con la información que otorgan los familiares, podrían hacer esta extensión de certificación de inhabilidad de establecer la causa de muerte, ¿ya? Y eso igual es válido para el momento de la inscripción del fallecimiento en el registro civil. Lo que tienen que tener claro es que ahí la familia tiene que estar muy clara y muy consciente de que la muerte finalmente puede ser indeterminada. Porque si la familia no está de acuerdo con eso,
tendrá que establecer una denuncia en fiscalía para poder hacer un peritaje de tipo médico legal, si es que esa no es la razón que, o sea, establecen que hay otra, puede haber otra razón. Ese certificado que menciona y la posterior ida de los familiares al registro civil en general, yo tenía entendido, claro, que era una opción. Acá creo que en Punta Arenas no se usa mucho, no sé si alguno de mis colegas lo ha hecho alguna vez, pero claro, es una opción. Entiendo que, claro, como indica, es si uno sospecha que es una causa médica, pero no hay mayor antecedente. Ahora, si se podría revisar para que a todos les quede claro cuál es el proceso que tienen que hacer los familiares. Porque la verdad es que yo creo que la mayoría desconoce que está esta opción de que los familiares pueden ir al registro civil. La verdad es que como nunca lo hemos hecho, quizás podríamos revisar de nuevo para que a todos les quede claro eso. Y la otra pregunta es que si no hay antecedentes, si no hay familiares o testigos presentes, ahí también qué debería hacerse. Como les mencionaba en un comienzo, si no hay ninguna red de apoyo, ni familiar, ni de conocidos, ni de vecinos, porque hay muchos abuelitos que, por ejemplo, arriendan una pieza o viven de allegados en alguna casa de alguna persona que los cobijó en algún momento. En ese caso, la persona que está ahí puede dar fe en el fondo de la existencia de esta persona y de sus posibles enfermedades. Y si ahí hay antecedentes médicos, bueno, se buscan las causas basales que estableció la doctora Bravo en un comienzo. Pero si no hay ninguna red de contacto, tuvimos un caso de una persona adulta mayor que era un ermitaño, vivía solo, no tenía ninguna red de contacto, sus familiares no eran de acá, y esa persona ni siquiera tenía servicios básicos. Cuando falleció, fue encontrada por vecinos, obviamente en ese caso había que comprobar identidad, había que hacer una serie de cosas, y la doctora Arao nos acordamos con harto cariño ese caso porque fue realmente complicado incluso establecer la identidad de esa persona, porque tenía también algunos problemas en el registro civil. Entonces, en ese caso, sí, cuando hay que identificar identidad, acude el servicio médico legal. ¿Algo que quiera aportar, doctora Bravo? No, de acuerdo. Muchas veces es importante hablar con la familia. La familia guarda muchos antecedentes de sus carnés, de radiografía, y uno podría inferir de ahí, si el examen externo no me da nada, obviamente no hay lesiones o sospechas de maltrato, uno podría inferir, digamos, si era hipertenso, ya quizás la muerte está en ese contexto, digamos, de hipertensión arterial como causa originaria, y la básica habría sido una cardiopatía hipertensiva, quizás, ¿ah? Y evitarnos todo este problema que es engorroso para todos. Entonces, preguntar a la familia si tienen un medicamento o algún documento de consultorio o algunas libretas que muchas veces llevan los abuelitos cuando le van a hacer tratamiento al hogar, digamos, todo eso sirve. ¿Ah? No nos pongamos tan exquisitos siempre que no haya sospecha de nada. O sea, a la más mínima sospecha de maltrato o acción de terceros, obviamente hacer la denuncia a la fiscalía. Aquí me preguntan sobre que en algunos casos ha visto que colocan como falla inmediata la falla multiorgánica. Pero insisto, la doctora lo mencionó, si eso está asociado a una causa basal, podría ser, es como el paro cardiorrespiratorio, pero tienen que tener una causa basal de esos fallecidos, porque si no es demasiado amplio el concepto. Y para eso, como decía el doctor, es súper importante una pequeña exploración, búsqueda de antecedentes. Como en realidad tratar de buscar una causa de muerte exacta, a veces no se puede, ¿ya? Porque, por distintas razones. Entonces, igual uno tiene que también jugar un poco con los antecedentes médicos que tenga el fallecido, y si no hay ninguna razón para dudar de que la muerte no haya sido por asociada a tercero o por causa considerada violenta, la persona ya falleció. O sea, si no hay problemas con la familia que tenga dudas o haya otra información que pueda ser compleja, hay que buscar una causa de muerte dentro de los antecedentes que uno tiene. ¿Alguna otra consulta?
Hola, sí, yo tengo una consulta, soy el doctor Juan Bravo del CEFAM Mateo Bencur. ¿Perdón, de dónde? Bueno, yo entiendo del CEFAM Mateo Bencur. No, no me quedó muy claro, pero Estaba leyendo el... Ajá. cuente, doctor, ¿cuál es su consulta? Bueno, estaba leyendo el decreto 460 y en el supuesto de que lo que menciona en el artículo 3, si una paciente, por ejemplo, un paciente falleció en su domicilio y fue atendido dentro de las 48 a 30 horas siguientes en un servicio médico X, una situación, un paciente, por ejemplo, lo operaron de una fractura de cadera, por poner una situación, y está en su domicilio en el quinto día postoperatorio y falleció. Basado en eso y lo que dice el artículo 3, el que debería estar, o el responsable de emitir ese certificado de función, como dice el artículo 3, es el jefe del servicio donde se atendió esa persona. En este caso, por ejemplo, el servicio de traumatología. En este caso, el responsable debería ser ese médico. Él lo podría delegar, por supuesto, en cualquier médico de su servicio de traumatología, pero él debería ser el responsable de emitirlo. No deberíamos ser en estricto rigor un médico, por ejemplo, de atención primaria. Esa es mi consulta. Lo que pasa es que devuelve ese decreto al decreto 460, en algunos casos puede ser el jefe de urgencia, el director del servicio o un médico mandatado para tal labor, ¿ya? Entonces eso deja Ya. un poco la puerta abierta para que en el caso que se cuente con todos los antecedentes se le pueda dar la misión a otro médico que pueda hacer la certificación de función, siempre y cuando cuente con los antecedentes necesarios para poder establecer y terminar el certificado. Claro, lo que pasa es que, o sea, si yo leo, por ejemplo, el artículo al pie de la letra, que es como habitualmente se deben hacer los artículos legales, el artículo en ningún momento hace mención de un médico, por ejemplo, de un centro de atención primaria o un médico que pertenece, por ejemplo, a una corporación municipal o un médico que pertenece a un departamento de salud municipal. Hace alusión a un médico que en este caso lo menciona como el jefe del servicio. Entonces, habla incluso de establece mandato a un médico y eso puede dar lugar a una amplitud de posibilidades, pues, de mandatar a médicos. Claro, para poder hacer eso, ese médico tendría que delegarlo en el otro. Si no se produce esa delegación, ese acto en que un médico del hospital o del servicio de salud lo delega en el médico de atención primaria, no se puede no se puede cumplir ese artículo. Por eso mi consulta. Eso lo tiene que determinar el encargado del servicio, ¿ya? Eso es una atribución que tiene el jefe de urgencia, el director del hospital o el director del servicio de salud. Eso no es materia que Claro, nosotros en entiendo. realidad podamos dar otra opinión. Disculpa, Claro. ¿no hay nadie del hospital en esta reunión? ¿Aló? ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon? Sí, Creo que no. no, me Porque parece que no. sería súper importante, porque yo también lo hemos leído varias veces y lo hemos revisado harto con Erika y con el equipo, y en esos casos el doctor Bravo podría, si fuera así el caso, el negarse a dar ese certificado y otorgar el otro certificado que dice que no puede establecer la causa de muerte porque el fallecido no fue atendido dentro de atención primaria, sino la última atención y la probabilidad de fallecimiento haya sido por la operación que él tuvo. Sí, claro. Ahora, es un tema que se tiene que coordinar a través de la red de salud. Efectivamente, nosotros hicimos la invitación la semana pasada al hospital, pero bueno, esta presentación va a estar disponible para que la puedan revisar también. Y todas esas inquietudes que tengan respecto a delegación de funciones, obviamente es un tema que tienen que resolver ustedes como red de salud. O sea, en realidad nosotros lo tenemos resuelto, ¿ya? Tenemos establecidos los turnos, tenemos con Erika y con Magda hemos trabajado arduamente desde que pasaron los primeros casos y que hubo muchas dificultades, muchas. Y me hubiera gustado que estuviera esa patita, dijéramos, que es bastante importante para nosotros, porque tal como dice, y que hemos sacado conclusión
con Andrés y con nuestro abogado, que también es especialista en todo lo que es atención primaria, esa certificación no correspondería a atención primaria. Sí, lo más probable es que así sea. Ahora, eso, bueno, está Ahora, Alejandro acá, por lo tanto, podría, perdón, Alejandro, es bueno que puedan tener alguna instancia de reunión para definir esos detalles que ya son casos que me imagino que son casos más puntuales y por lo tanto tienen que ser conversados en la medida que van existiendo las dudas asociadas a eso. Ahora, efectivamente, si una persona fue atendida en un recinto hospitalario, ¿cierto? Y tiene una atención, si usted está hablando de 5 días, ¿cierto? Es una atención reciente, por lo tanto, igual deberían haber antecedentes médicos aportados por el hospital que permitan extender ese certificado de función y debería ser el servicio que realizó la última atención quien pueda hacer esa labor. Efectivamente es así. sí, un poco aportar a lo que se estaba conversando. Hemos tenido casos, efectivamente, de fallecimiento antes de las 48 horas después de una atención de urgencia en el hospital clínico, por ejemplo. Y en todos esos casos, el servicio de urgencia ha sido el que ha emitido el certificado de función. Eh, Ahora, de repente se cruzan los papeles y en ese caso como coordinador yo tengo acceso al Florence para poder ver atenciones de urgencia o atenciones en el hospital clínico, también en el Rayén, y hay casos en donde se solapan atenciones, últimas atenciones en APS y también atención en el hospital clínico. Y me ha pasado justamente en estos últimos días tener de repente fallecidos que tuvieron una atención en el hospital y además en atención primaria justo 2 días antes o 3 días antes del fallecimiento. Entonces, en ese caso, en el rol que estoy, por lo general he intentado coordinar de forma correcta quién es el que emite el certificado de función. Pero no sé si resolví un poco la consulta que hacían, pero efectivamente el hospital está certificando todos los fallecidos que han sido de altas después de una operación y que han fallecido, que han tenido una atención en las 48 últimas horas en un servicio de urgencia. No sé, Erika, si quieres aportar algo. Pasa que, claro, justamente como decía el doctor, hay un tema de organización en que efectivamente Alejandro tiene acceso a las dos fichas. Nosotros desde APS podemos ver Florence, los médicos del hospital no pueden ver Rayén. Entonces, por ejemplo, llega una familia que falleció un familiar a APS, uno mira nuestros antecedentes, quizás no encontramos antecedentes que hayan causado el fallecimiento, pero puede que en Florence sí esté. Ahora tenemos al doctor Campo que puede, digamos, hacer la visualización de estas ambas fichas para ver efectivamente a quién le corresponde finalmente hacer el certificado. Pero hasta hace poco eso no ocurría, entonces a veces fallecía alguien y nosotros no teníamos cómo saber de que esa persona había recibido atención en el hospital o cómo era el flujo de esta familia, a dónde tenía que dirigirse. Antes enviaban al servicio de urgencia, probablemente ahora el servicio de urgencia, no sé si está haciendo todos los certificados, pero hubo un momento que también hubo un poco de dificultad para que ellos también emitieran los certificados. Entonces ha habido un tema de organización que si bien ahora se ha ido trabajando más, probablemente obviamente con el tiempo se van a ir optimizando más cosas y tratando de ordenar todo esto. Claro, es que se han presentado nuevas dificultades, pero esta instancia es buena para poder resolver esas dudas que siempre nos han puesto en conflicto y obviamente seguir avanzando con el tema de la organización. Ahora ya sabemos todos que el doctor Campo, digamos, es el referente y él tiene acceso a mirar estas dos fichas. Entonces, eso también es útil que todos los colegas sepan y uno se organice en cómo hacer estas consultas. O sea, yo sé que él está, y la idea es que todos sepan que quizás se puede, porque finalmente uno no sabe el hospital en quién delega. Yo a quién envío a la familia para que converse y extienda ese certificado. Entonces, quizá hay algunas cosas que optimizar en lo que es organización, pero yo creo que igual dentro de todo hemos avanzado un poco. Sí, yo la verdad, un poco aprovechando la instancia que hay bastantes médicos de atención primaria, justamente la idea
estamos en un contexto de pandemia y por lo tanto hay que tener otras aristas más, además de la certificación de disfunción, como también verificar si los pacientes son COVID o son sospecha, y en ese sentido, tener esta primera recepción de pacientes fallecidos para poder verificar todos los antecedentes médicos, verificar si es la condición COVID de los pacientes y poder derivar. Y ahí tenemos distintos equipos que hasta el día de hoy hemos estado funcionando bastante bien con respecto a las certificaciones. Los que ven COVID están enfocados en un área, los que son pacientes de atención primaria en otra. Lo asociado a las últimas 48 horas también lo vemos con el hospital clínico, los pacientes de polidolor también lo está certificando el hospital clínico. Entonces tenemos un poco más ordenado, y lo que logramos con esto en definitiva es poder entregarle a la familia que está en un momento muy complejo, agilizar los procesos, y es también la instrucción que incluye INSAL de poder agilizar el proceso de certificación de defunción en este contexto de pandemia, porque los tiempos hay que hacerlos lo más acotado posible, y en ese sentido tiene que estar toda la red asistencial disponible para poder apoyar justamente en certificar y poder darle a la familia de forma la más expedita posible el certificado de defunción para que puedan hacer sus trámites funerarios. Un poco eso ha sido la misión que ha tenido el Servicio de Salud en este tiempo, de poder organizar de mejor forma, establecer los protocolos, y en la región de Magallanes, a diferencia de otras regiones en donde esto se ha visto, esta dificultad ha sido muy distinta a la que tenemos nosotros, porque son servicios de salud muy extensos, con una cantidad de población muy amplia, que ha generado mucho más problemas de los que tenemos nosotros. Entonces, un poco esta capacitación que hizo el Servicio Médicos Legales para poder apoyar a los médicos en las dudas que tienen en relación a la certificación de defunción, y poder ir agilizando este proceso de certificar un fallecimiento domiciliario, en lo que estoy yo como referente. Sí, yo quería agregar algo, porque como institución dependiente del Ministerio de Justicia, hemos tenido estamos bastante contentos con el manejo que se ha llevado acá en la región, y un poco tomando lo que dijo al final Alejandro. Yo creo que es una de las regiones que constituyó más rápido el coordinador de red. De hecho, lleva ya un buen tiempo funcionando, y eso ha permitido desarrollar un trabajo mucho más fluido, y esta coordinación, si bien siempre hay detalles, ha logrado tener un éxito en cuanto a cómo se ha ido manejando las muertes, y sobre todo las muertes asociadas a enfermedades. Y en ese sentido, efectivamente, hay otras regiones del país que todavía no tienen esto muy claro y han tenido hartos problemas. Afortunadamente, y puede ser también porque nuestra región tiene solamente un servicio de salud, ha logrado una mejor coordinación con la atención primaria, y bueno, son los resultados que nosotros vemos desde afuera como institución, como les digo, dependiente de otro ministerio. Doctor, yo quería reforzar también esa idea de que se ha notado realmente un cambio en cuanto al porcentaje de autopsias, que yo como necrópsica o autopsiadora, digamos, me doy cuenta de que la cantidad de autopsias que hacemos de causa natural ha disminuido notablemente, y por lo que veo, ¿no es cierto?, ha existido una coordinación previa, tanto del servicio de salud, servicio médico legal, y esto está dando fruto. Yo creo que falta, ¿sí?, pero se pueden lograr muchas cosas, y la verdad que yo felicito a las personas que participaron y que forman parte de esta red. Así que se nota la acción de ustedes. Sí, también me sumo a eso. Una consulta que creo que varios compañeros tienen la duda. Yo no conocía la existencia del certificado que se puede hacer en caso de que uno no pueda dar constancia de la causa de muerte del paciente. ¿Existe un formato para ese certificado? Entiendo, bueno, el certificado de función es el mismo documento, el que uno ingresa al registro civil. No sé si haya un documento extra asociado a esta constancia. La verdad Se es que refiere al certificado de negación. Sí, Cuando uno
refiere que no hay mayor antecedente. No sé si hay algún formato tipo Entiendo. o lo elaboramos de forma local. Yo no desconozco ese formato. Me imagino que el registro civil lo debe tener, porque no hemos tenido casos hasta el momento en que se haya requerido. Entonces, por eso les digo, finalmente en en el certificado de función aparece en el bloque A, letra 1, el tema de las personas que se testifican en el fondo conocer y aportar la información del fallecido. Ahora, eso, insisto, y creo que se los comenté al comienzo, es en casos muy excepcionales que se tenga que hacer una certificación en base a testigos, ¿ya? Porque eso pasa cuando es un lugar... Le voy a dar un ejemplo que es de la zona. Puerto Edén. Si en Puerto Edén, en la posta rural, o sea, en ese sector fallece alguien, va a ser difícil que haya un médico que pueda ir y pueda hacer la certificación de función. Y en ese caso se asocia a testigo, en el fondo, la emisión de un ingreso al registro civil de función. Pero son casos muy acotados. Por eso les decía, y la doctora lo mencionó, en general hay siempre antecedentes que permiten establecer una causa de muerte, ya a partir de antecedentes más remotos, más antiguos, o en el caso que hay alguna sospecha y tenga que ser visto por el servicio médico legal. Pero siempre hay alguna razón, algún antecedente que permita emitir un certificado de función. El hecho de una certificación de inhabilidad es un caso que no debería estadísticamente darse muy poco. Sí, y además mencionar de que eso genera un hilo conductor. Hacer ese certificado de negación implica dos áreas. O se hace mediante la certificación de testigo o es por una causa médico-legal. Entonces también hay que tener el antecedente de no solamente hacer el certificado y dejar sin tener la conducción de lo que hay que hacer después, porque si no va a generar un problema con los familiares y empieza a generar esas trabas en el sistema que finalmente llevan a complicaciones que puede salir en los medios de comunicación y genera problemas con las instituciones públicas. Entonces, si se emite ese certificado, tiene que quedar claro de que existe el hilo conductor y verificar cuál de las dos vías hay que tomar, porque hay que tomar alguna decisión. Ahora, entonces, ¿en qué caso se requeriría esta autopsia, digamos, médica, que es como la que debería realizar la parte del hospital? ¿Sí? En el caso de que la muerte por enfermedad, ¿cierto? O sea, primero se establezca que la persona falleció por causas consideradas naturales. Primero. Segundo, que no haya antecedentes médicos inmediatos que permitan establecer al menos una causa basal. Y tercero, que la familia de la persona que fallece esté con dudas respecto a si esa causa de muerte es realmente la que motivó el fallecimiento de la persona. Por eso es un hilo delgado, porque cuando pasa eso, realmente se va al área médico-legal. ¿Ya? Es como más factible que la familia tenga sospechas y eso establezca una denuncia y eso establezca llamado a Fiscalía del Servicio Médico Legal. Es como muy raro que haya una autopsia de tipo anatomopatológica. No sé si con eso contesto la pregunta. Hay que tener en cuenta también de que si durante la autopsia clínica, digamos, que es realizada por el patólogo en el hospital, aparece durante la autopsia alguna evidencia de acción de tercero, la autopsia queda detenida en ese momento y se hace la denuncia inmediata al fiscal y ese cuerpo, sin ser mayormente manipulado, se traslada al servicio médico legal. Entonces todavía cabe esa posibilidad de que durante la autopsia clínica sea aún trasladado al servicio médico legal posteriormente. ¿Ya? Ojo con los parientes, porque también si existe sospecha de responsabilidad profesional, sobre todo esto en el hospital, esto tiene que llevar una denuncia de por medio al fiscal, en que claramente la familia sospecha de que hubo negligencia, no recibió la atención adecuada, y pide una autopsia, ¿ya? Y esa autopsia, si hay sospecha de responsabilidad profesional, es una autopsia médico-legal. Exacto. Previa denuncia al fiscal.
A mí me gustaría hacer un alcance bien importante, algo que mencionó la doctora Bravo, que me pareció muy importante. Ella mencionó que actualmente había notado una baja en la cantidad de autopsias en comparación antes. Y eso parte se debe en general a la gestión que ha hecho la corporación municipal, la doctora Erika Contreras y toda esta organización que se ha hecho para que haya turnos de médicos que se encargan de extender el certificado de función fuera del horario hábil, ¿ya? Que era algo que previamente no existía. Eso hasta hace un mes atrás, un par de meses atrás, no existía. Exacto. De hecho, no sé si ustedes estaban al tanto, si fallecía un paciente a las 22 horas, a las 10 de la noche, por ejemplo, y un familiar X se contactaba con el SAMU, y el SAMU llamaba al médico de urgencia del hospital, el médico de urgencia del hospital siempre les decía que no se le iba a extender el certificado de función, que tenía que llamar a Carabineros, y Carabineros ahí activaba todo el círculo hasta llegar al certificado médico de función. Entonces mi pregunta más que nada va, una vez que pase esto de la pandemia, en el 2021, y ya se acaben estos turnos, que están hechos para que los médicos fuera de horario hábil vayan hasta domicilio y le extiendan el certificado médico de función. ¿Ustedes están en conocimiento de esto que ocurre, que cuando un familiar o un paciente fallece fuera del horario hábil de un CEFAM, es decir, después de las 17 horas, cuando quiere contactarse con el médico de urgencia del hospital y llama al SAMU, les dicen directamente que no se les va a extender el certificado de función, sino que tienen que hacerlo a través de Carabineros y a través de Fiscalía para finalmente hacer el certificado médico, perdón, la autopsia médico-legal? Es que justamente, doctor, esa fue una de las cosas que llevó a hacer esta coordinación, porque efectivamente se estaban llevando al servicio médico legal pacientes que no eran de competencia del servicio médico legal porque eran por causas naturales. Y no Claro. existía justamente esta coordinación para poder agilizar el proceso de la certificación de la defunción, y que conllevó a que el servicio médico legal por mucho tiempo se sobrecargara con pacientes de causas naturales, porque obviamente era la fórmula de lograr el certificado de función en los horarios no hábiles. Y por eso, Claro. en el trabajo que se ha realizado con la Corporación Municipal de Punta Arenas en particular, se logró este acuerdo de coordinación para lograr tener un médico que nos apoye en la certificación de defunción en los horarios nocturnos, porque no podíamos no podía seguir ocurriendo que los familiares tuvieran que estar esperando 8, 9, 10, hasta 12 horas con el familiar fallecido en el domicilio sin que ningún médico le certificara la defunción y por lo tanto pudiera hacer sus trámites funerarios. Entonces, esto ha sido un trabajo que se ha logrado en conjunto con la Corporación Municipal, en Punta Arenas en particular, para poder tener una solución a una problemática que por lo que yo entiendo, yo llegué hace muy poco al servicio de salud, pero por lo que entiendo era una problemática de muchos años. Ahí no sé si la señora Rosa nos puede decir si eso era así. Sí, efectivamente, bueno, llevo 4 años ya como jefa de área, y efectivamente siempre era la piedra de tope, era quien hacía el certificado de función cuando la persona fallecía en domicilio. Bueno, siempre tiene que pasar algo para que las cosas se solucionen. En este caso, claro, al principio tuvimos algunas dificultades, pero trabajando con Erika y con Magda, que son nuestras referentes, ya sea Magda en el área del SAPU y Erika como asesora del área en la parte médica, logramos hacer toda esta coordinación que ha sido mucho más efectiva desde que Alejandro pudo tener acceso a las 2 fichas, porque no sé si ustedes sabían que nosotros tenemos una ficha que es Rayen y el hospital tiene una que es Florence, y que no conversan entre ellas. Entonces nosotros podemos buscar los antecedentes de nuestros usuarios que han sido atendidos en los CEFAM o en el SAP, pero no de los que han sido atendidos, que son los mismos, porque la población es la misma, pero que han sido atendidos en el hospital. Y gracias a esa coordinación, Alejandro puede ver en ambas fichas, ver a quién le corresponde la última atención. Y con eso se ha solucionado bastante el tema de poder hacer este certificado, que tal como ustedes dicen, y todos lo hemos visto desde el punto, aparte que es una situación legal y todo eso,
es una situación familiar muy triste. Entonces, también uno tiene que poner en los dos lados, en la parte legal de que nosotros tenemos que hacer las cosas lo más legal posible, o sea, exactas. Y también ponernos en el lugar de la familia, de que ellos reciben esos certificados lo antes posible para iniciar los trámites ya de su funeral como corresponde. Pero sí hemos avanzado bastante en poco tiempo, hemos trabajado harto, los fines de semana también nos ha tocado de repente algunas cosas, unos pequeños incendios que tuvimos al principio, pero igual hemos podido irlo solucionando, así que realmente agradezco la presentación, agradezco la voluntad de juntarse con nosotros, sobre todo con los médicos, que son los que, ellos son los que, tal como decía la doctora Bravo, es un acto médico, por lo tanto, los médicos tienen que estar al tanto de todas las opciones que tienen, que en un principio tampoco se sabía mucho cuáles eran las opciones que tenían de hacer el certificado, porque no se hacía. Exacto. No hacía el SAR, el hospital, etc. Así que les agradezco un montón. Muchas gracias. Yo creo, como para que podamos cerrar el tema y terminar, este trabajo que se ha desarrollado, efectivamente, un poco el motivador de esto fue esta pandemia, ¿ya? Pero finalmente existen, y eso va a seguir siendo así de aquí en adelante, existen muertes naturales y muertes no naturales. Las muertes naturales se va a hacer cargo la red de salud, y eso no debería haber ninguna variación de aquí a futuro. Ya tendrán que establecer las estrategias, ¿cierto?, para poder desarrollar un trabajo que permita tener turnos, no sé, de alguna forma resolver este tema, porque al servicio médico legal entran las muertes que sean sospechosas de criminalidad, y eso siempre ha sido así, y eso siempre seguirá siendo así. Así que un poco va a contestar al doctor Bravo la inquietud, esta inquietud nosotros la planteamos de hecho desde un comienzo, y esa es nuestra posición, y esa posición no va a variar. Por eso estamos apoyando y desarrollando todas estas actividades para dar la mayor cantidad de insumos posibles para que ustedes puedan tener las herramientas para desarrollar los certificados de función de manera adecuada. Eso a nivel de ustedes como actores principales en esta tarea, pero además se ha hecho un trabajo en conjunto con las distintas direcciones de servicio, tanto a nivel regional como a nivel nacional, para que cada uno pueda desarrollar las actividades de acuerdo a sus competencias. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Así que agradezco mucho la concurrencia, estamos muy contentos de que hayamos tenido una gran participación de parte de los médicos de la región. Eso ha sido para nosotros súper importante poder entregar estos conceptos. Y como les decía, nosotros estamos a disposición de ustedes para los requerimientos que tengan. A veces hay cosas que tampoco nosotros manejamos 100%, pero estamos con toda la disposición para poder resolver esas dudas, y si a nosotros nos surgen dudas de estas presentaciones, mejor, porque nos deja una tarea para poder buscar las respuestas y resolverlas. Y que espero que esta instancia no sea la última, no sea la única, existan muchas instancias más para que nos podamos juntar, para que podamos ir actualizando los conceptos. De repente es bien dinámico el tema del trabajo, ¿cierto?, de médicos. Hay médicos que van y vienen, entonces la idea es mantener actualizados los conceptos, y reforzándolos, y para eso estamos nosotros, para poder ayudarlos en lo que ustedes requieran dentro de nuestras competencias, obviamente. Doctora, ¿algo más que agregar? Tal como usted decía, ¿no es cierto?, si aparece alguna duda relacionada en cuanto a la certificación misma, digamos, estamos en el servicio médico legal y podríamos apoyar, digamos, en ese sentido a los diagnósticos o eventuales diagnósticos que se podrían consignar en los certificados que ustedes van a emitir frente a un fallecido a causa de muerte natural. Ahora, existe, y en ese sentido, bueno, Alejandro es el coordinador de red en este momento. Tenemos una comunicación bastante fluida, y eso ha permitido también ir revisando y
y corrigiendo, mejorando procesos. Así que es parte del trabajo en conjunto. Nosotros creemos bastante en el trabajo intersectorial, porque eso es lo que engrandece a una comunidad, y por eso estamos siempre a su disposición. Así que bueno. Bueno, en nombre del Servicio de Salud, agradecer al doctor Castro, a la doctora Bravo en esta presentación. Espero que podamos haber resuelto muchas más dudas con respecto a la emisión de certificado de función. El día de mañana se va a sacar la nueva versión del protocolo de manejo fallecidos, que viene con las últimas indicaciones e instrucciones que emitió el MinSal, que simplifica algunas cosas relacionadas principalmente al manejo de pacientes COVID. Así que yo creo que la próxima semana ya estaríamos entregándole la resolución a la atención primaria de toda la región y a la asistencial, para que también estén atentos a poder leer ese protocolo y poder resolver algunas dudas que puedan surgir con respecto a esto mismo, al manejo fallecido, tanto en la red como también manejo fallecidos domiciliarios. Así que agradecer a los expositores. Esta presentación también va a estar, la vamos a tener en versión digital, tanto el material audiovisual como también el material escrito. Vamos a intentar ingresar ahí todas las resoluciones también para que puedan tener acceso a todo el material que instruye la certificación de defunción en contexto de pandemia. Así que solamente agradecer a todos los participantes y al Servicio de Salud. Estamos muy preocupados de poder resolver esta inquietante que tenemos a nivel nacional con respecto al certificado de función de pandemia y también de causas naturales. Así que agradecer, nada más que agradecer. Bueno, que tengan una bonita jornada y una buena semana, y estamos